Buenos días, docente Javier Valencia, compañeros todos. A continuación, mi persona, Fernando Fabio Ramos Patti, y mis dos compañeras, mejor dicho, llamadas Vania Shirel Ticona Flores y Marisol Mónica Machaca Minga. Vamos a exponer lo que vendría a ser los poderes del Estado. Mi persona se va a encargar acerca de lo que es el poder legislativo. Empecemos. ¿Para qué sirve el poder legislativo? El poder legislativo tiene como función principal legislar, es decir, proponer, debatir o aprobar leyes. No solo esto, sino que también se encarga de fiscalizar y ejercer control político y se encarga de llevar a cabo un equilibrio entre los tres poderes que los otros dos poderes ya lo vamos a mencionar en unos momentos. Dicho también el caso, son los representantes de los ciudadanos de los 24 departamentos del Perú. ¿Cuáles son las funciones del Poder Legislativo? Algunas de las funciones más importantes son tres, aunque creo que hay una más que la voy a decir un poco más adelante. Se encarga de legislar, que se encarga de proponer, debatir y aprobar leyes, fiscalizar. También se está encargado de fiscalizar investigaciones, realizar investigaciones sobre asuntos de interés público, ¿no? Control político, ejercer control sobre las autoridades estatales. Aparte de esto, tenemos la estructura. Pues es una estructura un poco simple, es unicameral. Quiere decir que está compuesto por una sola cámara, la cual es el Congreso. Se constituyen en 130 representantes llamados congresistas que son los representantes directos de los 24 departamentos del Perú. ¿Cuál es la estructura o dicho de otra manera, cuáles son los órganos, ¿no? del Congreso? Los órganos son seis. Lo que vendría a ser el Pleno del Congreso, el cual es la máxima asamblea que es deliberadamente imparte imparte tiene más poder, ¿no? en el Congreso, los cuales son conformados por todos los congresistas. Las funciones son debatir y votar proyectos de ley, entre otros asuntos legislativos. El Consejo Directivo, que es un órgano de coordinación del Congreso, los cuales sus integrantes se conforman por los miembros de la mesa directiva y representantes de los grupos parlamentarios. Las funciones que tienen son aprobar el presupuesto del Congreso y la agenda de las sesiones. 3. Junta de portavoces. Grupo de coordinación compuesto por la mesa directiva y un portavoz de cada grupo del Parlamento. 4. Presidencia del Congreso. Representa el Congreso y pues dirige las sesiones. Sus funciones principales es de que dirige el Pleno, la Comisión Permanente y la mesa directiva dirige los debates. Quinto, casi último, la mesa directiva. Este es el órgano que administra, ¿no? el Congreso. Es la dirección administrativa del Congreso. Sus integrantes son el presidente del Congreso y los tres vicepresidentes. Las funciones principales son dirigir administrativamente al Congreso, los debates del Pleno, la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. Representar oficialmente al Congreso en actos protocolares. Muchas gracias por su atención, compañeros todos. Y a continuación mi compañera Vania va a hacer énfasis y hincapié acerca del poder que le corresponde. Eh, bueno, el día de hoy a mí me tocó hablar sobre el Poder Judicial. El Poder Judicial ahorita está liderado, por así decirlo, por el juez supremo Javier Arévalo Vela, que fue elegido presidente para el periodo 2023 y 2024.
Se encarga de supervisar la administración y funcionamiento de la Corte Suprema, además de representar al Poder Judicial en diversas instancias nacionales e internacionales. ¿Qué es el Poder Judicial? El Poder Judicial es una de las tres ramas del gobierno encargada de interpretar y aplicar las leyes. Su función principal es resolver conflictos legales, garantizar la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos. Ahora, vamos a ver cuáles son sus funciones. Las funciones del Poder Judicial es administrar justicia, que es resolver disputas entre individuos, organizaciones y el Estado. Que otra función es interpretar leyes, es determinar el significado y la aplicación de las leyes y la Constitución en casos específicos. Garantizar derechos, eso protege los derechos y libertades de los ciudadanos, asegurando que se respeten los principios del Estado de Derecho. Otra de sus funciones es supervisar la legalidad. Aseguran que las acciones del gobierno las leyes aprobadas por el legislativo sean constituidas y legales. A continuación, acá hay un pequeño mapa mental. El Poder Judicial, su estructura interna, que es la Corte de Apelaciones, los tribunales de primera instancia y la estructura interna. La estructura interna está hecha por la Corte Suprema, eh, donde está el control directivo, correccional y económico de los tribunales, que eso es la administración. La Corte de Apelaciones es el tribunal de primera y segunda instancia, que aplican recursos de amparos y protección. Y los tribunales de primera instancia son tribunales pertenecientes al organismo judicial, que tienen como objetivo conocer los casos, hechos o procesos judiciales. Eso sería todo sobre el Poder Judicial. Muchas gracias. Sobre el Poder Ejecutivo. Aquí se van a detallar por quiénes están conformados el Poder Ejecutivo, cuáles son sus funciones, a quienes les corresponde liderar este poder y cuáles son las atribuciones que ésta posee. Bien, el Poder Ejecutivo es el órgano del Estado que se encarga de dirigir y ejecutar la marcha política del país, siendo su función principal la de administrar el Estado. El Poder Ejecutivo está integrado por la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Bien, el Presidente de la República es quien personifica al Estado. En este caso, está comandado entre estos años por la Presidenta Dina Boluarte y representa a la nación, dirige la política general del gobierno, vela por el orden interno y por la seguridad de la República, dirige la política exterior y celebra los tratados internacionales, entre otras funciones. También es la cabeza del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el presidente no puede realizar ningún acto sin el visto bueno de por lo menos un ministro. Por lo tanto, los ministros así participan de los actos políticos del Ejecutivo. El Consejo de Ministros es un organismo compuesto por el presidente de la República y todos los ministros. Las funciones del Consejo de Ministros: aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y los derechos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley, deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución y la ley. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere del voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros. Ahora, la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Quién puede ser ministro sin cartera? Le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros y refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Ahora, ¿cuáles son los ministerios del Estado peruano?
Los ministerios son órganos estatales que se encargan de una función específica dentro del Estado. En la cabeza de estos órganos estatales está el ministro. Los ministerios del Estado peruano. Tenemos el Ministerio de Agricultura, del Ambiente, del Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Tenemos organismos reguladores del Poder Ejecutivo. Estos son organismos descentralizados que gozan de autonomía constitucional, los cuales están encargados de supervisar las funciones de las entidades tanto públicas como privadas y de fiscalizar los servicios que estas entidades ofrecen. También supervisan los contratos celebrados por las empresas de su competencia y atienden al público por algún reclamo de sus servicios. Un ejemplo, la OMPE. ¿Cuáles son aquellos aportes del Poder Ejecutivo al orden jurídico peruano? El de proponer leyes y reformas constitucionales al Poder Legislativo, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución. Puede observar leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Tiene la facultad de interponer leyes que vayan en contra de la Constitución al Tribunal Constitucional. Tiene la facultad de dictar decretos de urgencia con rango de ley. Y bien, con esto terminamos la presentación